entran los tanques, entran al Zócalo, arrasan con lo que tienen. Los granaderos, agentes de tránsito, policías y propios del ejército que a bayoneta calada han sido los que han hecho todo esto. Agreden a todos, mujeres, hombres y niños, pisotean la Constitución, no hay libertad de palabras, no hay libertad, compañeros, de nada, no se sigan quiénes son, nada más se baja un hombre y un coche negro muy lujoso y da órdenes. Era el señor Mendiolea, lo cual asistía y decía, ataquen a aquellos, golpéenlos, hagan lo que quieran con ellos. No somos guerreros, somos estudiantes, eso somos, unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Entonces teníamos el miedo de que volviera a pasar, pero pues no. Demasiada estudiantes muertos. Pues no. Temor, ya no sabía si al rato iba a suceder con el tiempo otra cosa peor. Los estudiantes que es aquí no se tomó en cuenta y no se toma en cuenta. Y fue una matanza, a mi punto de ver, inútil. Todo comenzó desde 1964. Empezó con el sindicato de los ferrocarrileros, acusados del delito de disolución social. El 20 de noviembre de 1964, los médicos trabajadores hicieron una huelga por no tener recursos necesarios y sus sueldos eran muy bajos. El 18 de enero de 1965 se crea la Asociación Mexicana de Médicos, que llegó a representar al 80% de los médicos del país, incluyendo a los estudiantes de esta misma. El 18 de febrero de 1965, los médicos quedaron de un acuerdo con el presidente, pero ese acuerdo no se cumplió. Fue así como el 22 de julio de 1968, un pleito entre dos preparatorias violentamente reprimido por la policía marca el inicio del movimiento estudiantil, que tuvo como bandera la crítica al autoritarismo del gobierno. A una semana del conflicto, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas para confrontar a los inconformes y responsabilizar de los desórdenes a millones de los jóvenes comunistas. El 1 de agosto, el rector Javier Barra Sierra condena la violencia en contra de los estudiantes y encabeza una manifestación en protesta por las agresiones en contra de la autonomía de la universidad. 2 de agosto, se creó el Consejo Nacional de la Huelga, la CNH. El 8 de agosto hay un emplazamiento en una huelga y dan su pliego petitorio que consistía en Libertad a todos los presos políticos. derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. Desaparición del cuerpo de granaderos. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiola. Indeterminación a las víctimas de los actos represivos. Desciende responsabilidades de las funcionarias involucrados en actos de violencia en contra de los estudiantes. El 27 de agosto, se rompió la línea que sigue este conflicto. Una enorme manifestación se desemboca en el Zócalo. El 29 y 31 de agosto, estudiantes de la vocacional 7 del Politécnico son atacados por individuos vestidos de civil. Se trata del primero de 10 asaltos armados que realizaron entre vocacionales y preparatorias bajo el mismo patrón. 1 de septiembre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz advierte el uso de fuerza militar y confirma los informes, porque esto estropearía los Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo en la Ciudad de México. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. En septiembre, la Marcha del Silencio fue compuesta por 300.000 estudiantes, ferrocarrileros, médicos, obreros, padres, todos con mantas y campartas.
Nadie hablaba. 18 de septiembre. El ejército ocupa Ciudad Universitaria y toma cientos de detenidos. El 29 de septiembre, el Consejo Nacional de Huelgas aceptó audiencias propuestas por Díaz Ordaz. Convocan a un mitin el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Bueno, fue un pleito entre dos escuelas de las, ¿cómo se llama? Fueron entre dos preparatorias, no recuerdo exactamente cuáles fueron, pero fueron entre dos preparatorias. Y entonces la cuestión está en que entraron a reprimirlos violentamente lo que serían las autoridades. Y ante esta represión violenta que no debía de ser tan... pues no debía de ser de esa manera, comenzaron a unirse todos los demás grupos estudiantiles de esos niveles, bachillerato y profesional. Y entonces fue cuando comenzó todo el problema y se hizo cada vez más grande en protesta por la injusticia de la acción policíaca. Desencadenó todo esto fue cuando tuvieron un problema dos preparatorias y a partir de ahí entró al ejército. Entonces los chicos de la escuela dijeron que por qué entraba el ejército cuando era un asunto entre preparatorios, que no habían por qué entrar. Entonces ya empezaron a hacer ellos los movimientos, se juntaron la UNAM y el Poli. Buenas noches, a poder hacer su movimiento. Y ahí se fueron uniendo los demás sindicatos, por ejemplo el sindicato de médicos, el sindicato de ferrocarrileros, que ya desde antes habían tenido algunos problemas, precisamente por la forma en que se estaba llevando a cabo las situaciones que estaba resolviendo el gobierno. A partir de aquí, pues ya empieza a haber cierto descontento dentro de la población estudiantil, en desacuerdo en cómo el gobierno ha utilizado sus fuerzas en contra de sus jóvenes, ¿no? Esto ocasionó que hubieran ya diferentes situaciones dentro de esto mismo. Después entraron a lo que fue el casco de Santo Tomás y golpearon a gente y desde entonces ya se comentaba que el batallón Olimpia estaba involucrado dentro de ciertas acciones como para que el gobierno pudiera decir que ellos eran los alborotadores, que era un movimiento político que estaba causando problemas al gobierno y que por eso es por lo que el gobierno tuvo que utilizar la fuerza. ¿Qué más te podría decir de ahí? Hubo una situación que se manifestó, fue el 27 de agosto, que todos fueron a la plaza, a frente del palacio, y que ahí hubo un meeting. Bueno, no un meeting, una reunión donde dijeron que no se iban a mover de ahí hasta que el presidente diera su informe y que ese día 1 de septiembre ellos iban a estar ahí esperando a que pues el presidente les diera la cara y escuchara sus peticiones. Esto fue un movimiento, como una situación en la cual fue un como detonante para que el gobierno los desalojara de una forma, pues para mi ver, inadecuada, ya que se abrieron las puertas de palacio y salieron tanques militares para poder desalojar la plaza. Fue la forma en cómo desalojaron la plaza para que el presidente pudiera dar su informe del 1 de septiembre del 68. ...2 de octubre de 1968... un año que marcó a México. Era un día cualquiera. En la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco se había organizado una conferencia entre demasiados manifestantes. Todo estaba demasiado tranquilo. Algunas personas llegaban con toda la paz del mundo, sin saber que la vida se les escaparía de sus manos. Algunos hombres hasta traían a sus hijos e esposa. Todos conviviendo en compañerismo. Al parecer, en puntos estratégicos, algunas personas del movimiento vigilaban la plaza. Les llegó un llamado. Los militares llegaban. Pero,
Eso no era nada raro. ¿En qué manifestación que ellos habrían hecho ellos no estaban ahí? Empezó a sonar un helicóptero. Soltaron 2 bengalas. Las bengalas que darían inicio a una gran tragedia. Soltaron disparos, pero se confundirían con el sonido del helicóptero. La gente corría desesperada. Se empujaban unos contra otros. Si uno caía, seguramente la multitud lo aplastaría. El pánico estaba en todas partes. Las personas caían sin saber de dónde venían los tiros. Los policías acorralaban a la gente sin dejar una entrada libre. Tenía 17 años, pero estaba todo tranquilo. Nos sorprendimos de que llegando a la casa se oía que había sucedido algo ahí en Tlatelolco. Digo, pero ¿cómo si acabamos de pasar y hace cuánto? Nos hubiese tocado a nosotros también algún tiro o alguna granada, no sé. Demasiada estudiantes muertos, no estudiantes, gente que se atrevía a abrir departamentos, casas, al que encontraran mataban. Fue muy hermético, nadie salía, nadie te decía después nada. Todo lo que llegue a pasar en este mundo vas a enterarte, más no vas a saber la verdadera verdad. Pase lo que pase. En los edificios, los líderes manifestantes corrían mientras se dirigían a los elevadores, pero ahí salieron 2 hombres vestidos de civiles, armados y con guantes blancos. Los sometieron y tiraron al suelo. Los amenazaron a gritos con su muerte. ¿Quién eran estos hombres? No fue hasta la muerte de Marcelino Barragán, secretario de la Defensa General y del presidente Díaz Ordaz, que se reveló esta. Los hombres del guante blanco fueron reconocidos como miembros del Batallón Olimpia, destinados a resguardar los Juegos Olímpicos del 68. Mucho por lo de las Olimpiadas del 68. O sea, trataron de que no saliera a la luz nada para que lo del, ¿cómo se llama? Las Olimpiadas no afectaran. Los soldados apenas si serían la primera pieza del plan maestro, pues Ordaz mandaría 4 integrantes del Batallón Olimpia en secreto, con pistolas automáticas. Los hombres del secretario de la Defensa General no estaban enterados de esto. Es por eso que una vez disparando a los francotiradores, los soldados acatarían las órdenes de disparar a los civiles en defensa propia. Fue una matanza, a mi punto de ver, inútil. Porque hoy en día ni siquiera sabemos valorar lo que tenemos. Esa libertad, el poder decir yo quiero, yo hago, porque aún seguimos siendo manipulados de alguna forma por el mismo gobierno y no podemos hacer nada al respecto. Es bueno informarse para saber y conocer tu pasado, porque eso te va a ayudar a mejorar tu presente. Fue una matanza tremenda, porque de esas personas nadie sabe nada. Y hasta la fecha solamente se manejan entre 20, 30 personas muertas. Pero si los hospitales estaban sobresaturados en esas fechas, en ese momento, las ambulancias no llegaron hasta la plaza, estuvieron fuera de, porque el ejército no los dejó entrar. Los pocos que llegaron a los hospitales que tuvieron atención médica, pues no fueron 20 o 30 los que murieron ahí, fueron miles que fueron desaparecidos. Eso es realmente triste. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Aunque después de esto,
todo se le vendría abajo. Su estado de salud empeoraría. Gustavo Díaz Ordaz negaría lo sucedido hasta su muerte, 11 años después de lo que pasó en Tlatelolco. Más allá del 50% de la población. Ya mucha gente sabe que simplemente el gobierno reprimió a los estudiantes, pero no saben exactamente qué fue. No tienen idea de la magnitud de los hechos, cómo fueron. Chingas a tu madre, Luis Echeverría. Que chinga su madre, Escuadrón Olimpia. Que chinga su madre, toda la policía. Que chinga su madre, toda la policía.